Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos pueden decir mi alma volará? Al son de la trompeta, mi alma volará. Una de las verdades más poderosas del Evangelio es que Jesús viene a las nubes al encuentro con la amada, y los que estemos preparados, dice la palabra que seremos arrebatados. Amén. Y nos vamos a reunir en las nubes con el Señor. Qué bueno es poder partir de esta tierra con esperanza, ¿verdad? Sea que el Señor nos permita participar del arrebatamiento, o sea que nos toque volar antes, lo importante es que estemos preparados. Pregúntele al que está a la par suya, ¿estás tú preparado? Porque cualquier cosa puede pasar. Amén. Damos gracias a Dios por la misericordia del Señor. ¿Qué sería de nosotros si Él no estuviera con nosotros? Dios bendiga a los hermanos que han estado alabando y adorando el nombre del Señor. ¿Cuántos fueron muy ministrados con la alabanza, la adoración de este día? Hermoso, ¿verdad? El Señor nos recuerda de que no estamos solos, que Él está con nosotros, y damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida de su pueblo que estamos aquí, y las visitas también. Oramos al Señor para que el estar aquí pueda causar en su vida un impacto poderoso de tal manera que no se quiera ir. Y no por el nombre de una iglesia, sino porque tenga un encuentro con Jesucristo, que es el que todos hemos tenido y debemos permanecer firmes. Amén. Yo lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Quiero trasladar la palabra que el Señor estuvo ministrando estos días en nuestro corazón, y habla de volver la mirada al experimentado. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Yo sé que es una porción bíblica muy leída, muy conocida y muy predicada. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Y cuando usted lo tenga, pues usted me confirma con un fuerte amén. Amén. Tenemos la palabra. Le damos lectura a todos unánimes a la palabra. En el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, repita conmigo esta palabra, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ayúdame a orar. Padre, gracias te damos. En este hermoso momento te damos toda gloria y toda honra, Padre, toda alabanza. Gracias, Señor, porque nos permite estar en su casa. Gracias, Señor, porque hemos sido ya bendecidos y ministrados con cada alabanza, cada adoración que se ha expresado, Señor, de lo más profundo de nuestra alma. Pero sabemos, Señor, que usted tiene también palabra para nosotros.
Oramos para que los que somos de casa, para que las visitas, los amigos y todos los que estamos hoy reunidos y congregados presencialmente y a través, Señor, de las redes, Padre, pedimos, oramos para que usted ministre nuestra vida y que el propósito por el cual usted nos ha traído hoy se lleve a cabo. Y que su palabra, Señor, sea esa lluvia temprana y tardía sobre tierra seca. Necesitamos de ti. Hoy necesitamos, Señor. Mañana necesitaremos de ti cada día de nuestra vida. Así como necesitamos el aire, Padre, para poder vivir, Señor amado, así te necesitamos, Señor. Padre, glorifícate una vez más en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Permítame transmitir brevemente una palabra, quizá un mensaje sencillo que el Señor trajo a nuestro corazón. El día viernes, en el servicio auspiciado por los jóvenes, el Señor ministró fuertemente nuestro corazón a través del mensaje que el hermano Raúl Kennedy compartía. Y él hablaba de cómo muchas veces nosotros nos podemos estar enfocando en otras cosas. Específicamente él mencionaba, a veces nos concentramos tanto en nuestros errores y nuestra mirada se desvía. Y la quitamos de quien no debemos quitarla. Y él también, ¿verdad?, decía de que una de las cosas que a él lo asombraban, lo fascinaban al conocer a Jesús a través de la palabra, es de que él nos entiende, es de que él sabe, porque él comprende la vida de usted y la mía, porque él estuvo en esta tierra y vivió entre nosotros. Y es bien interesante el poder pensar que él tuvo necesidades al igual que nosotros. Y mientras Dios nos hablaba el día viernes a través de su palabra, y yo abría mi corazón a ella, a la palabra, al igual que los que pudimos estar ese día, mientras el Señor hablaba a nuestras vidas, vino una palabra a mi corazón tan fuerte que solamente al pensarlo mi corazón sigue ardiendo. Y era esa voz que decía: yo fui experimentado en quebranto. Y por eso Isaías le dice: varón de dolores. Yo no le voy a decir a usted que oí una voz audible o si fue interna, pero algo dentro de mí se conmovió tan profundamente mientras el Señor nos hablaba a través del mensaje. Y esa era esa voz que decía: yo fui experimentado en quebranto, varón de dolores. Y mi corazón empezó a arder porque muchas veces las situaciones que estamos atravesando, sea cual sea, muchas veces nos hace pensar que es demasiado doloroso. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que la situación que estamos atravesando es muy fuerte, que la situación que estamos atravesando es muy difícil,
E incluso podemos llegar a pensar que nuestro sufrimiento es más fuerte que el de los demás, que nadie nos comprende. Y lo que empieza a ocurrir es que empezamos a desviar nuestra mirada del Señor y la enfocamos en lo que hemos vivido, en lo que estamos viviendo o en la ansiedad de la espera de lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero si hay alguien que jamás habrá, que sí nos entiende, es el Señor Jesucristo. Porque no solo nos entiende, sino que también nos conoce. Él es el único. Yo quiero que diga usted conmigo, Él es el único al que se le dio el nombre, el título de varón de dolores. Él es el único al que se le dice experimentado en quebranto. Pero ¿por qué el profeta Isaías usó esta palabra para describir a Jesús? Experimentado. Y cuando vamos a la palabra y empezamos a ver lo que significa la palabra experimentado, y voy a usar la palabra que mi hermano usó, quedé totalmente fascinada. Porque cada palabra que está descrita en la Biblia no queda por querer quedar. Tiene un propósito profundo. Isaías, el profeta, al cual se le dice que era uno de los profetas mayores, usó la palabra experimentado. Y cuando vamos a ver el significado de la palabra experimentado, resulta que va más allá de una definición de haber tenido experiencia. Esto me impresionó mucho, porque cuando nosotros oímos la palabra experiencia, rápido pensamos en una definición de alguien que ha adquirido experiencias. Pero la palabra que usa el profeta Isaías cuando se refiere a Jesucristo, cuando dice experimentado en quebranto, va mucho más allá de una definición de experiencia. Estamos aquí, ¿verdad? Su significado, y yo quiero que usted me preste mucha atención. Su significado se despliega en diversos ámbitos, desde la ciencia hasta la vivencia personal. Y déjeme compartirle a usted la profundidad de esta palabra que usó Isaías para describir a Jesús. Experimentado según la palabra, según lo que Isaías quiso decir, tiene 4 connotaciones. No es solamente adquirir experiencia. Cuando habla de experimentado, habla de ser probado y examinado. Someterse a pruebas prácticas y literales. 2,
experimentar sensaciones y sentimientos, tener vivencias internas, tener la percepción consciente de emociones, diga conmigo, emociones, sensaciones y estado de ánimo. Tercero, sufrir modificaciones o cambios. Describe la transformación de algo o de alguien a raíz de una experiencia. Y científicamente, por eso le decía que la palabra experimentado habla de diversos ámbitos, desde la ciencia hasta la vivencia personal. Y científicamente es vivir un proceso riguroso para descubrir, comprobar o demostrar algo. Entonces empecé a entender por qué el profeta Isaías, refiriéndose al Señor, decía: varón de dolores, experimentado en quebranto. Una persona experimentada, cuando hablamos bajo este mover que Isaías estaba hablando, describe a una persona que poseía una amplia experiencia en diferentes campos. Es una persona que adquiere conocimiento y habilidades a través de la práctica y el aprendizaje, y que afronta situaciones complejas con mayor seguridad y eficacia. Y la palabra del Señor dice que el Señor fue experimentado. Y cuando hablamos del significado que va más allá de una experiencia, la palabra experimentado significa que fue probado y examinado. O sea que el Señor fue sometido a pruebas literales. Esto les hace recordar cuando dice la palabra que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, para que estando ahí en el desierto Él fuera tentado. Pero me llama la atención que también la palabra, cuando dice que fue tentado, al mismo tiempo también le da el significado de que tenía que ser probado. Esto nos recuerda a lo que dice la palabra en Mateo 16:1. Dice la palabra que vinieron los fariseos, y llegándose los fariseos y los saduceos se acercaron para tentarle, se acercaron para probarle y le pedían que les mostrara señales del cielo. Esto nos recuerda lo que dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero dice sin pecado. Estamos hablando de alguien que fue probado en todo. Y esto es impresionante, porque la palabra dice que su sumo sacerdote, y mi sumo sacerdote, dice, se va a compadecer de nosotros y de nuestras debilidades, porque ya Él fue probado. A eso se refería Isaías cuando dijo experimentado en quebranto. Pero ahí no se queda. La palabra experimentado significa que experimentó sensaciones y emociones. El Señor vivió internamente emociones, sensaciones, experimentó tristezas, experimentó alegría y experimentó soledad. Y si vemos algunos ejemplos, ¿se acuerda cuando estaba en el Getsemaní? En Mateo 26:38 dice que Jesús les dijo: mi alma
está muy triste. Hasta la muerte. ¿Alguien aquí se ha sentido muy triste hasta la muerte? Él vino y les dijo a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Y dice la palabra que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando diciendo, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Oró para ser liberado o libertado del sufrimiento que iba a enfrentar, pero oró aceptando la voluntad del Padre. Dijo: mi alma está muy triste. ¿Se acuerda cuando se enteró y llegó a donde la familia de Marta, María y Lázaro, cuando le dijeron: Señor, ya es muy tarde, ya Lázaro ha muerto? Y dice la palabra, y yo sé que es uno de sus versículos más favoritos porque son fáciles de memorizar. En Juan 11:35 dice: y Jesús lloró. Fue conmovido. Fue conmovido por el dolor de un amigo. Fue conmovido al ver a Marta y a María. Y como decía el mensaje, mostró empatía por la pérdida de un ser humano. ¿Estamos aquí todavía? Experimentado en quebranto. ¿Se acuerda? Como lo describe Lucas capítulo 19 versículo 41. Cuando dice que llegó cerca de la ciudad, hablando de Jerusalén, y cuando ve a Jerusalén, dice la palabra que lloró sobre ella. Y cuando lloró, dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró por la ciudad, porque los habitantes habían rechazado la paz que Él les estaba ofreciendo. Lloró al anticiparles la destrucción y demostró un profundo dolor por su pueblo. Ese es el hombre experimentado en quebranto. También experimentó el abandono del Padre. Cuando en Mateo 47:26 dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó, dice, a gran voz, y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También experimentó el abandono de sus discípulos para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 13 versículo 7. Cuando dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dice la palabra que cuando llegaron todos, todo el mundo salió corriendo. Él experimentó la soledad. Entonces yo quiero preguntarle a usted, si el Señor no mostró dolor cuando dijo
que su alma estaba triste. Él no experimentó tristeza. Él experimentó tristeza. Él experimentó tristeza por la muerte de su amigo Lázaro. Él experimentó tristeza, lloró por Jerusalén al ver que aquellos habitantes habían rechazado la paz que él estaba ofreciendo. Él también sintió el abandono del Padre y fue tanta la ausencia que sintió que tuvo que clamar, dice la palabra, a gran voz, llamando al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando todos estaban ahí, les dijo: velen, porque la hora está llegando. Todo el mundo empezó a correr, y yo me imagino cómo se habrá sentido el maestro cuando se cumplió aquella palabra, cuando le dijo a Pedro: ay, Pedro, ahora tú estás muy emocionado porque tú me dices que no me vas a negar y que si es posible tú vas a dar la vida por mí. Pero mira, no ha cantado el gallo a que tú me niegues 3 veces antes. Aleluya. En su naturaleza humana, el Señor también experimentó emociones, experimentó alegría, experimentó tristeza, también enojo. Claro que sí. Dice la palabra que cuando vio en lo que se había convertido el templo, él vino y la ira, el celo santo de Jehová vino sobre él y agarró a todo. Ya usted sabe cómo. Experimentó sufrimiento físico, experimentó sufrimiento emocional y experimentó sufrimiento espiritual. Experimentado en quebranto. ¿Qué significa? Que también sufrió modificaciones y cambios. En sus condiciones humanas, él experimentó hambre. Y ya yo voy terminando. Usted dirá: ¿dónde? Esto es solamente la introducción porque el mensaje es de 15 minutos. En su humanidad tuvo hambre. Después de 40 días de ayuno, dice la palabra que cuando Jesús terminó, dice que dijo que tenía hambre. Experimentó cansancio. Después de estar haciendo la obra, vino y se sube a una barca y se quedó, dice la palabra, dormido. En lo que se levantaba, y mire, el cansancio que el Señor tenía en su naturaleza humana hizo que la tormenta no lo despertara, porque a él no lo despertó la tormenta, fueron los discípulos con su falta de fe. Yo no sé cómo se estaba sacudiendo la barca, pero el Señor estaba bien dormido. Porque dice de que todos dijeron: pero ¿cómo es posible que el Señor ahí está dormido? ¿No ve que nos hundimos? Yo quiero imaginarme cómo estaban los discípulos, así como usted y yo a veces. Y la palabra dice que él no duerme. Estaba descansando. ¿Aquí cuántos le da hambre? ¿A cuántos nos da cansancio? Dígale que está a la par suya, no solo fue a usted, dígale. Aleluya. Experimentó crecimiento. Él nació, creció. Dice que de niño vino y fue al templo cuando se le perdió a José y a María. Y pasaron varios días hasta que lo encontraron. Llegó a una edad adulta donde empezó a ejercer su ministerio. Él también en su naturaleza humana experimentó cambios. Pero también experimentó dolor. Experimentó algo que se llama hematridosis. Repítalo conmigo. Hematridosis. Que es cuando su sudor se convirtió en gotas de sangre a causa del estrés extremo a que él estaba sometido.
¿A alguien le ha pasado eso aquí? Sufrió flagelación. Era un castigo físico severo por los azotes y latigazos que le dieron, causándole heridas externas y profundas que dañaron sus tejidos, que dañaron sus músculos, que dañaron sus órganos, que produjeron una hemorragia masiva y de extremo dolor. Experimentó un peso grande, siendo obligado a llevar el peso de una cruz sobre sus hombros hasta el Gólgota. El peso de la cruz más los azotes que le habían dado hicieron que en el camino hacia el Gólgota el Señor se desplomara varias veces, como lo dice la palabra. Tanto era la situación y la condición que tuvieron que buscar a alguien para que lo ayudara a llevar el propio madero, la propia cruz hasta el Gólgota. Experimentó el dolor de los clavos que perforaron sus manos y sus pies, lo cual le causó un dolor extremo, porque también sus nervios fueron triturados, llevándolo a sufrir espasmos musculares insoportables. ¿Alguien le ha dado un calambre? ¿Un simple calambre? Es que estamos hablando del experimentado, y usted y yo vamos a entender qué es lo que el Señor nos está tratando de decir el día de hoy. El peso de su cuerpo en la cruz hacía que respirar fuera una tarea agonizante, porque para él poder respirar tenía que hacer fuerza en sus pies y en sus manos para poder alcanzar un poco de aire. El dolor de una corona de espinas incrustada en su cabeza, y al final sufriendo de asfixia. Varón de dolores. Médicamente, las causas de la muerte de nuestro Señor fueron pérdida masiva de sangre, asfixia por agotamiento, y dice la palabra que vino un soldado y le perforó con una lanza su costado, y cuando le perforó la lanza de su costado, dice que lo que brotó fue sangre y agua. Y los expertos dicen que fue por una acumulación de fluidos en el pericardio y en la pleura, como resultado del trauma y del fallo cardíaco que él había recibido. Esa es la conclusión de un análisis médico. Ahora, ¿qué dice la Biblia a través del profeta Isaías? Aunque el sufrimiento físico de Jesús es inimaginable, Isaías deja de ver que fue la prueba de amor más grande que nadie puede dar por alguien más. Es el sacrificio de amor perfecto. Porque Isaías viene y dice: Él fue herido por nuestras transgresiones. No fue herido porque hizo algo malo. Él no fue herido porque le quitó algo a alguien.
Él no fue herido porque cometió algún delito. La palabra dice que Él llevó todas nuestras heridas, que Él fue herido por nuestras transgresiones, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz para que usted y yo ahora experimentemos paz, dice la palabra que fue sobre Él y que por las llagas que Él tenía, nosotros fuimos curados. La palabra del Señor dice, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Habían dos ladrones a la par de Él, porque habían cometido delitos, y grandes o pequeños, pero estaban ahí por una causa. Pero el Señor, el Cordero de Dios, estaba en esa cruz, dice la palabra, por la transgresión suya y la mía, pues que fue molido por mis pecados y por los suyos, y que para que yo tuviera paz, sobre Él cayó el peso de mi pecado, y que por las llagas de Él nosotros hemos sido curados. ¿Usted cree que Él no nos entiende? ¿Usted cree que el Señor no nos entiende? ¿Usted todavía cree, después de hablar esto, de que su situación, que mi situación, que su sufrimiento, que el dolor que usted está atravesando es más grande que la que Él pasó? Por eso dice varón de dolores experimentado, porque Él tuvo sensaciones, tuvo sentimientos, emociones. Él tuvo hambre, Él tuvo necesidades, Él tuvo frío, al igual que usted y yo. Se sintió triste, se sintió solo muchas veces, se sintió abandonado muchas veces, se cansó como usted y yo nos cansamos. Pero cuando meditaba en esto, pude entender esa voz que resuena todavía en mi corazón y en mi oído. Yo fui varón de dolores, yo fui experimentado en todo quebranto. Y entendí que Él hizo todo lo que tenía que hacer para que usted y yo ahora tuviéramos paz. Para que en medio de la situación que usted y yo estemos atravesando, entendamos, porque es que muchas veces nosotros vemos al Dios de una manera en que la palabra no lo describe. Por eso dice el libro de Hebreos que nuestro sumo sacerdote dice que fue experimentado en todo, dice la palabra, y que Él se compadece de nosotros porque Él vivió antes lo que usted y yo estamos viviendo, no al nivel de Él. Porque déjeme decirle que cuando veía la palabra y lo que decía el libro de Isaías, yo decía, perdónanos, Señor, porque muchas veces, aunque estamos pasando por momentos difíciles, nos enfocamos más en el dolor que en aquel que ya fue experimentado. Dice la palabra que sobre Él fue nuestra paz. A veces desviamos nuestra mirada del Señor. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso dice la palabra en Hebreos, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en aquel varón de dolores, en aquel experimentado en quebranto, en el autor, en el consumador de la fe, dice, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, el menosprecio y el oprobio, dice Hebreos, pero que ahora se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús experimentó cosas aquí en su naturaleza humana
que jamás y nunca nadie más va a experimentar. Y ahora me di cuenta yo, sí me di cuenta ahora, que el dolor que usted y yo experimentemos no es nada. Y dígaselo a que está a la par suya, el dolor que estás experimentando no es nada, dígale. Porque yo me ponía a pensar en un nervio pinchado, el dolor terrible que se siente. Imagínese el dolor terrible al que el Señor se enfrentó, hermano. Un dolor que le traspasó sus manos, sus pies, y que empezaron a afectar sus nervios. ¿Cómo aguantó? ¿Cómo aguantó después de haber sido azotado tantas veces? Y que ese látigo, hermano, tenía púas de hierro o de hueso, que cada vez que le daban un latigazo y lo sacaban, arrancaba tejido. Usted y yo tenemos que valorar la cruz. Tenemos que valorar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Pero no importó así en la condición que estaba. Tuvo que tomar esa cruz pesada y se cayó varias veces por la misma debilidad, por la sangre, que la hemorragia que estaba teniendo, por el dolor intenso. Pero él sabía, dígale al hermano que está a la par suya, él sabía que no podía detenerse. Y usted y yo tenemos que saber que no podemos detenernos. Yo quiero que usted le diga al que está a la par suya: tú no puedes detenerte. Ya no ponga su mirada en lo que está pasando, en el dolor, en la angustia, en la tribulación, en la necesidad, en la escasez. Ponga su mirada en el autor y el consumador de la fe, porque Él se dio para que usted y yo tengamos paz. Por eso dijo: estas cosas yo os he hablado, para que en mí, oh hermano, cuando él dijo para que en mí tengáis paz, entendí por qué él dijo: miren, si ustedes van a querer caminar y van a querer avanzar desviando su mirada a diestra y a siniestra, no van a poder llegar. Entendí porque él dijo: miren, aunque llueva de este lado, aunque le caiga de este lado, aunque vengan tormentas, por cualquier cosa ocurran situaciones, no se les ocurre mirar para ningún lado, miran para frente. Miren a Cristo, miren su ejemplo, miren a Jesús, miren cómo él soportó, miren cómo él aguantó. No se quedó. Él sabía que tenía una misión. Él sabía que tenía un propósito. Él sabía que su propósito era que tenía que llegar a la cruz del Calvario, que tenía que experimentar más dolor todavía, porque sabía que el peso de la humanidad era tan grande, la separación de Dios y el hombre era tan grande, que no se quedó en el camino. Él dijo: no, yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar porque de eso depende la salvación de Kenny. Yo tengo que llegar porque de eso depende la salvación de Efraín. Yo tengo que llegar porque de eso depende la salvación de Ernesto. Yo tengo que llegar porque de eso depende la salvación de Rosa. Y llegó. Pero me impresiona que no llegó triste. Dice la palabra que llegó con gozo, porque yo ya estoy llegando. Aleluya. Por eso cuando estaba allá en su último momento, hermano, yo no me quiero imaginar. Solamente de pensarlo, después de darme cuenta con detalle todo lo que tuvo que pasar en medio de esa agonía. Tenía tanta su necesidad, porque experimentó necesidades también, que lo que pidió fue un poco de agua, y ni eso le dieron. Entonces yo quiero decirle a usted, porque a veces nosotros actuamos con mucha niñería. Amén. Nos quejamos mucho. ¿Sabe por qué? Es porque hemos quitado la mirada del Señor. Sentimos a veces que nos sentimos solos. A veces de Dios mismo sentimos la ausencia. Pero nadie más sabe la condición suya y la condición mía que Él. Y por eso es que Él está como sumo sacerdote.
Porque ¿quién más será calificado sino Él? Que cuando nosotros dice que el Señor se compadece y dice que el Señor viene y en su debilidad y mis debilidades se va a perfeccionar el poder de Dios. Porque como sumo sacerdote viene ante el Padre y dice: Señor, yo lo entiendo, Padre. Yo lo entiendo porque yo también tuve hambre, Señor. Provéele tu. Mira, es que la palabra dice que no hay justo desamparado, que ni su simiente bendiga pan. Y ese hombre, esa mujer no han desviado su mirada, la tienen puesta en mí, Señor. Envía cuervos o envía lo que tengas que enviar para proveerle. Ese es nuestro sumo sacerdote. Experimentó dolor. Yo sé que hay mucha gente que están quebrantada de salud y que a veces esas situaciones quieren impedir que avancemos. Pero después de yo ver esto y después de que usted lo vea, hermano, ¿qué pretexto usted y yo vamos a poner? ¿Será el dolor suyo y el dolor mío más grande que el que él sufrió? Pero él no dejó la cruz. Él siguió caminando, él siguió avanzando, él siguió adelante hasta que se cumpliera su propósito. Él dijo: estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dijo: sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Confiad. Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Que no se turbe su corazón. Si desviamos nuestra mirada, volvamos a ponerla en Él. Que cuando usted esté pasando por una situación que lo quiera distraer, diga: no, yo voy a poner mi mirada en el experimentado, en el varón de dolores, el que llevó, dice la palabra, el peso para que yo tuviera paz. Ya terminé. Pero yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Aleluya. Porque hay gente que necesita volver su mirada al Señor. Porque hemos desviado nuestra mirada al Señor, y por eso es que a veces nuestras condiciones empeoran. Pero tenemos un sumo sacerdote. Él experimentó el dolor, la tristeza, el llanto, la pérdida, la compasión. Al ver a aquella mujer que Dios había usado para que fuera el canal, su vientre, tuvo compasión de ella para no dejarla abandonada y se la encargó a alguien más. ¿Y usted cree que Dios no va a hacer eso con nosotros? Entonces, ¿por qué a veces pensamos que Dios nos ha dejado? ¿Por qué a veces pensamos que estamos solos si Él no nos ha dejado? En el mundo tendremos aflicción, dice, pero Él ya venció. Solo nos dice: confiad, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué ha desviado su mirada del Señor? Yo no sé. Pero es tiempo de volver la mirada al Señor. No mire la situación que esté pasando, el diagnóstico que le han dado, las malas noticias. El Señor dice: no temáis a las malas noticias, porque el que tiene la mirada puesta en Él se puede estar levantando la barca. Por eso Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados. ¿Hay alguien aquí que se siente trabajado? ¿Hay alguien aquí que se siente cargado? ¿Hay alguien aquí que siente que ha desviado su mirada del Señor y le está robando la paz todo lo que ha estado ocurriendo? Vamos a orar. Quisiera usted unirse a esa oración.
Yo quiero hacer una invitación si alguien quisiera reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor Jesucristo. Este es un día para poder hacerlo. Pues yo quiero hacerle una invitación a usted, sí, a usted, lo de la casa. Me sentí profundamente ministrado. Porque a veces estamos pasando por cosas bien fuertes y creemos que nadie más está sufriendo. Venga. Aleluya.